Continuamos con nuestros estudios de los libros proféticos y nos toca estudiar ahora al profeta Malaquías. El profeta Malaquías ejerce su ministerio aproximadamente del 480 al 450 a.C. y un título pues es seguramente muy obvio. Le he puesto como el Dios que viene, ¿verdad? El Dios que va a venir a hacer su morada entre los hombres. Bien, algo importante que tenemos que mencionar de este profeta, el profeta Malaquías, es que el libro que nosotros conocemos como Malaquías realmente es un libro anónimo. Aunque estamos acostumbrados a hablar de Malaquías, realmente el término hebreo Malaquí significa simplemente mi mensajero. Este título aparece ahí en el capítulo 3, versículo 1 del libro de Malaquías, y más tarde se le agrega al capítulo 1, versículo 1. De hecho, en la traducción, en la Septuaginta, en la traducción del hebreo al griego, interpreta todavía este término como un título, no es un nombre personal. Entonces, el libro de Malaquías pues es realmente de un autor anónimo. Algunos comentaristas lo utilizaron o pensaron que era un nombre propio. El asunto es que en ningún otro libro de la Biblia, ni tampoco documento de la época de hebreo, no encontramos un nombre así en el Antiguo Testamento ni fuera del Antiguo Testamento en documentos de esa época. Entonces realmente el término Malaquías significa simplemente mi mensajero. Como les digo, no es un nombre personal, es un término que significa eso, mi mensajero. Así que podríamos concluir así a grandes rasgos y decir que no sabemos realmente quién escribió el libro o quién fue el profeta o cuál fue el profeta que estaba ejerciendo su ministerio, aunque nosotros lo conocemos como Malaquías. Y bueno, pues para efectos de la clase, pues vamos a dejarlo así, ¿no? Es el profeta Malaquías, aunque realmente ustedes ya lo saben. Este nombre pues realmente es más bien, por así decirlo de alguna manera, pues no sé si podemos decir un apodo. Probablemente sería más bien un nombre que señala una función, ¿verdad? Como mi mensajero. Y sería todo acerca del nombre del profeta, pues realmente no conocemos su nombre real. ¿Y qué podemos saber acerca del tiempo en el que este profeta realiza su ministerio? Bueno, por un lado, el pueblo se vuelve muy indiferente a todo lo que es religioso, a lo que es la ley. Están desanimados porque en cierta manera han regresado del exilio, pero aún así encuentran que hay varias promesas que ellos alcanzaban a ver en los profetas que no se han cumplido. Por ejemplo, el hecho de que no han sido totalmente liberados de los pueblos que los oprimen. Por un lado sí es verdad, están en la tierra prometida, están ahí en Palestina, pero aún así hay otras potencias mundiales. Por un lado pues está el imperio medo-persa, después van a sucederle otras potencias como los griegos, como los romanos, y el pueblo de Judá realmente no tiene esa libertad que esperaban tener después del exilio. Están dudando de Dios, dudan de su amor, dudan de su justicia, dudan de que Dios se interese realmente por su pueblo, por Judá. Por otro lado, el culto a Jehová está en un nivel muy bajo, también la ética. Vamos a ver ahí a través de las páginas de Malaquías cómo es que los pobladores están casando con mujeres extranjeras, y esto en una clara rebeldía contra la ley de Dios. Entonces, este tipo de situación social la podemos ver fácilmente ahí en las páginas del libro de Malaquías, porque aparte Malaquías hace su escrito o su profecía siempre comenzando con una pregunta, ¿no? La gente pregunta algo y entonces Malaquías le responde desde el punto de vista de cómo les respondería Dios a esa pregunta. Hablando acerca de la fecha en la que se escribe Malaquías, bueno, pensando en esta época, cuando ellos han regresado del exilio y han visto que no se cumplen todas las promesas, podemos, en base a esos datos, más o menos delimitar el tiempo en el que este libro o el profeta ejerce su ministerio. Por un lado, nos hace pensar que estamos en el siglo V antes de Cristo. Eso lo podemos deducir porque el templo ya ha sido reconstruido, como dice el capítulo 1, versículo 10. El culto está funcionando de una manera mala, pero está funcionando. Entonces hay un templo, hay un culto, hay sacerdotes y levitas que están organizados, entonces están ejerciendo esta función de trabajo ahí en el nuevo templo. Entonces ya eso nos hace movernos la fecha, ¿verdad? Y acomodarla ahí entre el 516 en adelante. Se cree que este profeta ejerce su ministerio antes
de Nehemías, y Nehemías lo vamos a encontrar en el 445, a esta persona que regresa desde el Imperio Medo-Persa para reconstruir las murallas de Jerusalén. Entonces, teniendo estos datos a la mano, después del 515 y antes del 445, entonces ya podemos más o menos cerrar un poco la fecha en la que este profeta ejerce su ministerio, y por lo regular los comentaristas, los eruditos, lo acomodan ahí por alrededor del 460 a.C., antes de las reformas de Esdras y Nehemías. Bien, pues acomodando al profeta Malaquías en la línea del tiempo que hemos venido manejando, está el profeta Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Jeremías, Habacuc, Ezequiel, Abdías, Ageo, Zacarías, y finalmente aquí pues ya vamos a poner al profeta Malaquías. Un ministerio quizás no tan grande, pero pues puede variar en la época en la que lo acomodemos un poco a este profeta Malaquías. Ya el imperio que está gobernando es Persia, al igual que con Ageo y con Zacarías, y ya estamos hablando de un periodo en el que ya el templo ha sido reconstruido, como les mencionaba anteriormente. Acerca del autor, bueno, es muy sencillo, ¿verdad? Como les comentaba, no hay datos acerca de este profeta, de hecho ni siquiera sabemos su nombre real. Algunas teorías, pensando en esto, pensando en que simplemente el título del libro se refiere a un mensajero, algunas personas piensan que probablemente Esdras sea el autor de este libro, o alguno de los discípulos de Esdras, pero como les digo, no sabemos esto a ciencia cierta, simplemente es una especulación. Por lo que escribe, nos podemos dar cuenta que era un patriota judío, a quien no le gustaba o no concebía el asunto de los matrimonios mixtos, algo muy similar a lo que va a ser Esdras y Nehemías. Era un hombre muy fiel a su religión, no podía callar ante la vista de un sacerdocio ignorante, complaciente y codicioso. Entonces Miqueas siempre estaba atento de estos datos, y era un hombre así, era un hombre que realmente amaba a Dios, y de hecho él veía en los matrimonios mixtos quizás una semilla del mal ahí, en el asunto de que los hombres, o la experiencia que había tenido el pueblo de Israel al casarse con mujeres o con personas extranjeras, por lo regular lo que sucedía es que el judaíta o el israelita aceptaba a los nuevos dioses de esa pareja con la que se había casado. Entonces eso contaminaba obviamente a la religión de Israel. Por eso es que los profetas siempre lucharon en cierta manera con este aspecto, con el aspecto de los matrimonios mixtos, para que no hubiera esa contaminación en su religión, en su culto a Dios. ¿A quién le escribe? Bueno, los judíos del siglo V, los judíos que ya han visto la reconstrucción del templo, que ya están viviendo otra vez en Palestina, y que están viendo que algunas promesas de Dios se cumplen, pero por otro lado no ven todavía todo muy claro, como que siguen ellos en su mentalidad, siguen faltando algo más, ¿verdad? No han encontrado el descanso que ellos tanto anhelan. Pues, los propósitos que encontramos en este libro, por un lado, reprender la profanación de lo que es santo, este asunto de que a ellos la ética y la santidad se les hace algo muy, muy fácil, pues simplemente al pensar que no existe Dios, al pensar que Dios no se interesa por ellos, empiezan a vivir sus vidas de una manera desenfrenada. Por otro lado, reprender las relaciones humanas incorrectas, este asunto de los matrimonios mixtos, anunciar tanto el juicio como la bendición del día de Jehová. Entonces recordemos que los últimos profetas ya van a ver esta dualidad en el día de Jehová. No lo van a ver simplemente como un día de castigo, tampoco lo van a ver simplemente como un día de bendición, sino que hay esta dualidad, un día de castigo y de bendición, ¿verdad? Un día de castigo para los injustos y un día de bendición para los justos. Hablando acerca de Malaquías y cómo podemos aplicar su mensaje en nuestro tiempo. Bien, pues, por un lado Malaquías nos muestra cómo es que muy sencillamente nosotros podemos desviarnos de nuestra relación con Dios y buscamos justificación a lo que hacemos. En Malaquías la gente le hace preguntas que realmente ellos deberían de saber la respuesta. Por ejemplo, le preguntan a Dios, ¿verdad? ¿Cómo nos has amado? Y esto pues es una pregunta obvia, la respuesta sería muy obvia, ¿verdad? El asunto de cómo Dios amaba al pueblo israelita lo podemos encontrar en todo el Antiguo Testamento. Ellos preguntan, ¿cómo hemos despreciado tu nombre? Y ahí está también la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo te hemos contaminado, ¿verdad? Al asunto de casarse con mujeres extranjeras? ¿Cómo te hemos robado? Porque no dan sus diezmos en el templo. Entonces, realmente las respuestas
eran obvias, pero ellos de alguna manera justificaban su pecado. Entonces la lección que encontramos en Malaquías es que todos, absolutamente todos, van a rendir cuentas, y el ignorar o el hacer o el justificarnos a nosotros mismos no es una excusa, ¿verdad? Finalmente todos van a pagar por sus pecados. En Malaquías encontramos que parte de lo que él veía en cómo comprendía a Dios y estos aspectos que aprendemos acerca de la teología, él da en el clavo al darse cuenta que el matrimonio Dios lo ha concebido desde un principio entre un hombre y una mujer. Él va a condenar los matrimonios mixtos, pero también va a condenar el divorcio. Entonces, por un lado, condena el asunto de que se hayan casado con mujeres extranjeras, pero Malaquías no promueve el divorcio. Ya te has casado con una mujer inconversa, bueno, ahora busca la manera de agradar a Dios en medio de tu relación. Algo que no van a hacer Esdras y Nehemías, ¿verdad? Ellos iban a obligarlos a los judíos a que se divorcien de las mujeres extranjeras. En Malaquías el mesianismo se centra en torno al templo de Jerusalén, ¿verdad? Donde todos los hombres ofrecerán un sacrificio aceptable a Dios, donde Dios mismo va a estar en medio de todos ellos y va a destruir el mal para siempre. Entonces nos estamos dando cuenta que Malaquías ya está hablando de un tiempo más allá de su época, ¿verdad? Entonces Malaquías en ese aspecto él está previendo cómo es que algunas promesas no se han cumplido, pero sí van a tener un cumplimiento en el futuro. Por otro lado, también Malaquías da una solución al problema de la retribución y es muy cercano al Nuevo Testamento la idea o cómo Malaquías resuelve este problema de la retribución. ¿Qué quiere decir esto de la retribución? Bien, para los judíos, ellos en su concepción, obviamente esto lo concluyen ellos de la ley. Ellos dicen, bueno, si tengo una relación buena con Dios, si soy un justo, me va a ir bien aquí en la tierra, ¿verdad? Y si soy malo, me va a ir mal aquí en la tierra. Pero resulta que al exilio han ido no solamente gente mala, también han ido justos al exilio. Entonces los judíos se empiezan a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucedió esto? O sea, son personas buenas, son personas que se han portado bien, ¿verdad? Que tienen una buena relación con Dios. ¿Por qué es que no tienen bendiciones aquí en la tierra? Entonces Malaquías, él empieza a apuntar hacia el futuro, ¿verdad? Al decir, bueno, la justicia de Dios no se va a cumplir aquí y ahora, sino que tiene su lugar en la era escatológica, en esa era que inicia desde la venida de Jesucristo, la primera venida, y va a tener su final en la segunda venida de Jesucristo. Entonces Dios es justo, y como tal Él va a juzgar a los justos y a los pecadores. Quizás no todos los justos van a ver las bendiciones de su justicia aquí en la tierra, pero finalmente Dios va a ejercer la justicia en algún momento final, y entonces ahí sí Dios va a separar a justos de pecadores. Y para Malaquías, al igual que para otros profetas, pero también en especial para él, Malaquías se da cuenta que no es la condición de ser miembro de un pueblo escogido lo que salva o lo que condena en el día del juicio. Es decir, no importa si eres israelita, no importa si eres judío, no importa si eres chino, ¿verdad? No importa si eres brasileño, mexicano, no se trata de pertenecer a un pueblo escogido, o no se trata de eso lo que te va a salvar del día del juicio. No, lo único que te salva del juicio es la condición de ser un justo o ser un pecador. Entonces esto es lo que logra ver Malaquías, y nosotros nos damos cuenta que Malaquías está apuntando a un tiempo más en el futuro, mayor aún que el tiempo en el que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Porque aún nosotros vemos en nuestro tiempo que los justos a veces no les va tan bien como nosotros pensaríamos, pero podemos tener la confianza en Dios de que algún día Él va a ejercer su justicia, y entonces ahí sí va a separar a los justos de los pecadores, y a cada quien le va a dar conforme a esa condición, ¿verdad?, de justo o pecador.